Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo mantener mi esencia y ser fiel a mí misma. Y antes de iniciar con este tema, quiero dejarte esta frase de Buda Gautama que dice: tú mismo, tanto como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Y bueno, para iniciar, quiero presentarles a la invitada del día de hoy, Meli. Meli es una mujer apasionada, dedicada, trabajadora, resiliente y amorosa. Así que Meli, bienvenida a Auténticas. Gracias de verdad por venir. Yo sé que hoy para vos era un día de descanso. No, más bien, muchas gracias primero por invitarme, por estar en este programa tan bonito y conversar un poquito más también de todo lo de la vida y lo que muchas veces damos por sentado, pero tal vez no conocemos de las personas, ¿verdad? Porque es solo lo que Ujú. vemos simplemente. Lo que vemos desde afuera, así es. Y bueno, Meli, para empezar, yo le hago esto a todas mis invitadas, perdón. Siempre pregunto y me gustaría saberlo también, y eso es un poco como para que la gente que nos está escuchando pues pueda conocerte un poquitito más. Para vos, ¿cuál es tu ser más auténtico? Mi ser más auténtico, qué difícil. Y qué difícil primero es hablar de uno, ¿verdad? Porque uno Mm, siempre está acostumbrado a describir a las demás personas es más fácil. o cuando uno describe a la persona que más quiere, pero cuando uno le preguntan de uno y cuál es esa parte más real, no sé. No sé, porque yo creo que estamos en plena construcción y no vamos a terminar de hacerlo, Ujú. porque pueden pasar muchos años y uno puede seguir madurando, que la madurez también se va dando cada vez que nos vamos haciendo más viejitas, pero yo creo que está en construcción, pero sí voy como por una línea muy de que estoy muy cerca tal vez de poder encontrar ya mi centro, mi pasión y más allá, pero de la vida. Ya yo sé lo que quiero con mi carrera, con mi profesión, Profesionalmente. Ajá. pero de la vida ahí voy, cerca. Así es. Yo creo que es eso, o sea, a las chicas que han venido y con las que he hablado por fuera también, siempre hablamos de esto, ¿verdad? Como es una pregunta que de pronto se ve muy fácil, pero cuando la analizas no es tan fácil, ¿verdad? Es ir hacia adentro. Y yo les digo, yo tampoco considero que haya encontrado ese ser auténtico, es una construcción y una búsqueda de todos los días. Pero gracias por compartir eso también, es parte de lo que vos sos. Y bueno, hoy con Meli vamos a conversar un poquito de cómo podemos mantener nuestra esencia como personas, cómo podemos ser fieles a nosotras mismas, ¿verdad? Como a nuestros valores, a nuestras creencias, a quiénes somos como personas y cómo nos identificamos. Y para eso, Meli, me gustaría que nos puedas contar un poquito como cuál ha sido tu experiencia en cuanto a poder encontrar esa esencia de Meli y mantenerse fiel a eso. Yo creo que eso sí lo tenía muy marcado desde pequeña porque a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con los deportes, todo lo relacionado a los deportes. Soy una persona muy atlética, me encantaba siempre estar metida en todos los equipos de algo. Uh -huh. Y ya yo eso lo tenía muy marcado. Cuando ya yo llegué a la universidad y ya ahí le hacen a uno la pregunta tan importante de, bueno, ¿y en qué va a trabajar? Ajá. Y ya yo decía, no sé, yo no quiero trabajar, yo quiero jugar. Sí, pero ¿en qué? Yo di en básquet. Mi mamá, no, olvídelo, o sea, aquí no va a vivir de baloncesto. Entonces yo seguía muy de la línea de qué miedo pensar en el futuro, pero ya yo sabía lo que quería trabajar, Uh en -huh. algo relacionado con A los deportes. deportes. Entonces yo creo que empieza en esa búsqueda y en esos miles de exámenes que hacen en los colegios para saber en cuáles son sus aptitudes, en cuál iría mejor, que al final también de eso es un poco complicado porque no todos aciertan. No, y a esa edad, ¿qué tanta madurez? Como vos decís, vamos Sí, adquiriendo madurez conforme vamos creciendo. Y cuando salimos del cole, realmente como que no sabemos qué queremos. O sea, hay gente que lo tiene como súper definido, sí, ¿verdad? que Que, nacen y quieren ser ajá, algo. y son buenos en eso. O sea, no sé, como que son Sí. buenos dibujando, entonces, no sé, estudian diseño gráfico. ¿Verdad? O lo que vos decías, bueno, yo quería algo relacionado a deporte porque era lo que me gustaba, pero igual estabas como en esa búsqueda de qué en deporte. Exacto, yo lo que sí puedo decir es que yo nunca tuve miedo como en decir, ¿y si no puedo trabajar en eso? O Uh sea, yo -huh. siempre tuve la certeza en que si yo algo lo quiero con todo mi corazón, yo podía lograrlo. No sé cómo, pero yo estaba muy convencida de eso. Entonces Sí. empecé
a meterme en todo lo que decían, bueno, levanta la mano quien quiera ayudar en Juegos Deportivos Nacionales, que para mí esa es una escuela enorme, y yo ya estaba levantando la mano porque no me interesaba perder todo mi tiempo ahí, si tenía que estudiar no me importaba, yo siempre iba a ayudar en los deportes, entonces por algo ahí uno empieza como a trabajar, a conocer gente, que eso siempre es importante, y uno siempre habla de las casualidades, pero siempre he pensado que es Dios y al final a uno se le van abriendo las puertas, y es ahí donde ya yo llegué, gracias a los Juegos Deportivos Nacionales, que conocí muchas personas importantes, compañeros que a uno le dan la mano, le brindan una ayuda, y ahí fue donde llegué a Radio Colombia, y ahí empecé mi gran sueño, y yo decía, de verdad, que no son casualidades, son cosas que tienen que pasar, el destino, lo que usted quiera llamarle, hay gente que no es tan religiosa, pero para mí siempre es Dios. Y yo llegué a la radio, una radio que siempre estaba lleno de practicantes, siempre, y cuando yo llegué no había nadie. Y da la casualidad que yo llegué, estuve 3 meses, y se fue un compañero, le ofrecieron un trabajo nuevo y me dijeron, de ahí, vea, ahí hay una plaza, si usted quiere la agarra, vamos a pagarle muy poco, eso sí. Y yo dije, no me importa, para mí eso era una millonada, yo no llegaba al fin de mes y yo decía, ¿en qué gasto la plata? O sea, yo para mí eso era una millonada, y estar que a uno le paguen por lo que usted ama no tiene precio. Claro. Y ya después en la vida, evidentemente, tuve muchas cosas muy difíciles que pasar, no toda la vida, ni la vida laboral es feliz. Ya después uno afronta otras cosas y ya recibe como más madurez de esos golpes. Pero sí, yo creo que yo estaba convencida en que sí se podía dar. Si usted lo quiere con todas sus ganas, con todo su corazón, sí se puede llegar a cumplir. Claro, pero era una cosa que vos tenías ahí. En algún momento, Meli, de esa transición, como de que estás en el cole, pasas a la U, ¿verdad? Y después encontrás este trabajo. ¿Hubo algún momento donde vos te sentiste así como de dudar de si lo que estaba pasando era o no era? Como que vos dijeras, de pronto me encanta el deporte, pero voy a moverme a otra cosa. ¿O nunca tuviste como ese momento de indecisión? No, más bien yo siempre pasaba muy molesta porque cuando yo estaba en la universidad todo iba encaminado a la política. Entonces todos mis trabajos finales eran relacionados a deportes. Y los profesores me decían, no, Melissa, mejor hágame un tema de la economía, que es muy importante para el país. Y yo, no me importa. No me interesa. Qué aburrido. Sí, y no, usted no da su 100% cuando usted no se identifica con lo que usted está haciendo. Y todos mis trabajos de la universidad eran, es que la gerencia deportiva, las aptitudes de todos los atletas, la oportunidad del gobierno con los deportistas, y ya los profesores fijos los tenía hartos. Pero yo decía, no me importa, eso es mi sueño. Claro, es que era tu esencia. Y no, sí, y en la universidad no había nada todavía en esos momentos ya muy lineal a deportes. Ahora sí, ahora está ahí una carrera de periodismo deportivo, antes no. Entonces para mí era una lucha interna que yo decía, no me interesan la política ni la economía, yo solo quiero hacer trabajos de deportes. Bueno, es que no hemos dicho esto, ¿verdad? Meli es periodista deportiva. Por ahí vamos. Por ahí va la cosa, sí. Sí. Entonces, ya para mí, yo tenía que lidiar con mis compañeros, que incluso yo tenía compañeros hombres que ni tan siquiera les gustaban los deportes, y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, que no les gustan los deportes. Sí, porque existe como esta idea, no sé si errado o no, vos que estás en el medio puedes tener una claridad mejor, de que a los hombres es como a los que les gusta más, no sé si el fútbol o los deportes en general, y ¿verdad? son los expertos. Ajá, exacto, también. Y que de pronto la mujer no tiene, porque no, bueno, hoy creo que vemos más mujeres, pero hace unos años eran muy poquitos, ¿verdad? Las mujeres como periodistas que se dedicaban a esta área específica. Siempre ha sido hombres o dominado por hombres de alguna forma. Sí, y también cuando yo empecé a trabajar se daba mucho que ya las mujeres que estaban metidas en esto y que tal vez tenían puestos importantes dentro de los equipos encargadas de prensa, no sé, ayudantes en gerencia, lo que sea, siempre era como, ay, es que las chiquillas de ahora se meten en deportes porque fijo quieren estar cerca de los jugadores, fijo quieren después salir con jugadores, y yo decía, ¿qué me importa eso? Sí, y eso costaba mucho, pero era la mentalidad de las mujeres que estaban involucradas en deportes, que también era un pensamiento, no sé, como muy machista. Solo las que se metían en deportes, entonces nos teníamos que gustar con jugadores o nos tenía que gustar todo ese ambiente. Ni siquiera se daban el chance como de decir, no, es que me gusta. No, y eso sí era muy complicado, pero a mí sinceramente no me interesaba. O sea, yo disfrutaba todos los días de ir al trabajo y de hacer lo que uno realmente le apasiona. Porque ya después, bueno, más adelante tuve la oportunidad de hacer otras cosas que no estaban relacionadas con deporte, y para mí fue la época más triste de mi vida. Lloraba todos los días porque trabajar
porque a usted simplemente le paguen es lo más feo que a usted le puede pasar en la vida, que usted no se siente identificado. Y yo siempre le decía a mis amigas, cuando usted, porque yo lo viví, cuando usted vaya a su trabajo y usted llore todos los días porque le da pereza ir a su trabajo, tiene que cambiar de trabajo ya. Es que no te llenaba. No. Y ni el cansancio, porque los partidos a veces terminan muy tarde, yo duermo muy poco, duermo como 4 o 3 horas y al otro día tengo que ir con mi mejor cara. Y yo digo, no me importa, porque yo voy al trabajo en donde a mí me gusta lo que yo hago. Y para mí eso no tiene precio. Claro, y las coberturas, ¿verdad? Por ejemplo, los mundiales y todo eso. Sí. La vez pasada que hablábamos, que vos me dijiste, como no, estoy cubriendo un mundial en las madrugadas. Sí. Por el horario donde estaba sucediendo, yo decía, wow, o sea, es de verdad que hay que tener esa vocación y saber que realmente es lo que vos querés. Y para llegar a eso también, Meli, me imagino que has hecho como todo este trabajo, lo que decís, tuviste un hueco donde hiciste algo que no te gustaba, ¿verdad? Y cómo volviste otra vez a decir como no, esto no es lo mío, vuelvo a mi centro, ¿verdad? De alguna forma, como vuelvo a mi esencia y a lo que yo quiero y a lo que a mí me gusta. ¿Cómo lograste ese cambio? Yo es que siempre lo quise y siempre voy a querer estar metida en esto, pero la vida a usted muchas veces le da muchas sorpresas. Y ese era mi primer trabajo en la radio y yo daba el 110% porque yo recuerdo que yo salía a las 3 de la tarde y yo me quedaba a las 5 extriando sin que nos pagaran, extriando simplemente por vocación. Y yo decía, no, es que se me acaba de ocurrir una nota, mejor me quedo haciéndola. Y así, ya ahora no lo hago porque yo tengo ya ahora vida y tengo que ir a ver a mis hermanas, a mis sobrinos, pero yo antes no lo pensaba así, yo siempre daba todo mi tiempo para el trabajo. Y cuando se dio un cambio de jefatura, nos echaron a unos cuantos y para mí eso fue una de las pruebas de fuego más importantes de mi vida porque yo decía, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Si yo le dedicaba toda mi vida al trabajo. Y ahí es donde usted se da cuenta que uno no le tiene que dedicar toda su vida al trabajo. Usted tiene una vida aparte tiene amigos, tiene familia, tiene que ir a actividades especiales. Yo nunca iba. ¿Por qué? Porque yo prefería estar estudiando y estar trabajando y estarme capacitando. Entonces, ahí fue una prueba muy difícil. Yo estuve desempleada después de lo de la radio, estuve desempleada un mes y todos los días del mes lloré. Porque yo decía, ¿qué hago? O sea, ya no sé, ¿para qué sirvo? Claro, porque te habías como que esta parte de Meli era el trabajo y no te habías dado cuenta de que Meli era más que solo el trabajo. Sí, y es también donde uno se da cuenta que muchas veces, y eso nos pasa yo creo que a muchos, en donde usted para cambiar a veces cosas en su vida, comportamientos, usted no lo va a hacer porque usted quiere. Usted ocupa algo que pasa en su vida, de eso que llamamos, usted le tiene que dar una patada para que usted se dé cuenta que ya se tiene que ir de ahí. Y eso era lo que a mí me pasaba. Pero yo lo entendí a las patadas. Yo lo entendí después de que a uno ya lo despiden. Me quedé un mes sin trabajo y yo decía, ¿qué voy a hacer? Tenía una amiga que estaba trabajando en otro canal y ella me decía todos los días, Meli, ya encontró, Meli, ya buscó. Véngase, aquí hay una oportunidad de hacer denuncia comunal, hablar con la gente, ayudarla. Y yo decía, qué aburrido. No, yo no quiero, yo solo quiero deportes. Y yo estaba tan cerrada en querer solo deportes que yo no veía ninguna otra oportunidad más. O sea, yo solo estaba esperando que alguien me llamara y que tuviera que ver algo con deportes. Y eso no se daba. Y me tuve que ir. Tuve que ir y tomar esa oportunidad. Y al final, para mí, lo único positivo de estar en ese canal donde yo estuve, que ya después lo cerraron, fue el hecho de ayudar a la gente. En que yo iba y les ayudaba a arreglar un hueco en la calle y para ellos era una felicidad enorme y yo decía, son cosas tan pequeñas y en donde usted se siente tan bien, es tan gratificante ayudar a la gente en ese aspecto. Y que no nos damos cuenta muchas veces. Sí, pero después empezaron a cambiar mucho las cosas en cuanto a los temas, que es toda una situación complicadísima, la situación de los temas a la hora de abordarlos en el canal, cuáles son sus temas, las notas que tiene que dar, y ya me empezaban a exigir notas de política, notas de economía, y ya yo no me sentía ni tan siquiera compenetrada con eso, y yo lloraba todos los días, o sea, ya había llorado el mes de desempleada, y después lloraba, yo duré 5 meses en ese canal, y yo sentí que yo envejecí como 4 años, porque era tan difícil aceptar que yo no formaba parte que yo no me compenetraba con nada de lo que tuviera que ver ahí, y ese era mi trabajo, y yo tenía que estar ahí porque yo necesitaba el dinero. Tenía mis deudas, tenía cosas que hacer, y no podía simplemente decir, ay, no me gustó, me voy a quedar en la casa esperando una oportunidad. No, tenía que seguir ahí, y para mí fue uno de los retos más difíciles de toda mi vida, pero que a uno lo hacen madurar. Y es por eso que yo pienso
que uno no sabe las vueltas de la vida y también, o sea, lo que a uno Dios le manda a hacer, porque al final yo estaba en ese canal y estaba aprendiendo de cierta forma cómo hacer televisión, porque después me llamaron de otra televisora que hacía deportes. Y ya yo ahí ya me sentía con calle, después de haber estado ahí haciendo televisión, que no sabía ni tan siquiera cómo se hacía nada de eso. Y ya llegué a una oportunidad nueva, que fue la extra, que ahí estuve. Claro, pero es, bueno, lo que vos decís, ¿verdad? Que estuviste súper triste y llorando, pero también yo soy fiel creyente de que todas las experiencias a veces no necesariamente las elegimos, ¿verdad? Como por voluntad propia, a veces es porque toca o tomamos una decisión que nos lleva ahí, pero eso te hizo también crecer, conocer, y eso te abrió la puerta como a regresar a lo que vos realmente querías, ¿verdad? Que era la parte deportiva. Sí, y regresé siendo una persona diferente también, ya después de haber pasado días difíciles en donde yo tenía jefes que me decían, no, ese tema no me gusta otro, no, ese tema no me gusta. Y yo decía, ni que tuviera 16 en la agenda, digamos, o sea, muy difícil. La gente a veces dice, es que son notas que uno ve en tele, viera lo que cuesta hacer esas notas. Es muy difícil. Yo sé. Entonces, a veces, o sea, había días en donde yo me iba, yo, mami, bueno, hasta luego, ya me voy para el trabajo y ya yo iba llorando. O sea, yo iba de una vez con el paño de lágrimas y ella me decía siempre, Melissa, renuncie. O sea, si usted no quiere estar ahí, renuncie. Pero yo decía, es que yo tengo obligaciones, yo tengo que ser fuerte y eso a uno lo hace ser fuerte. Entonces, son experiencias que ahora uno cuenta que uno dice, bueno, lo que son las cosas. Uno tal vez lloró demasiado en ese momento, pero me hizo crecer y me hizo llegar hasta donde estoy ahorita porque todo se empezó a dar. A veces uno arruga la cara con tareas que le mandan a hacer, pero usted no sabe en qué le va a funcionar o en qué le va a ayudar en su vida. Y eso es tan importante. Haciendo esa tarea. Exacto. Es cierto. Eso es, o sea, para mí el tema de los contactos y de cómo relacionarnos con las personas, ¿verdad? Es sumamente valioso porque es lo que nos va abriendo puertas a nuevas experiencias, ¿verdad? O sea, si vos te cerrás en una sola cosa, como decís, al principio me cerré en que tenía que hacer esto, ¿verdad? No salió de la mejor manera, pero en el momento que te abrís a la posibilidad de, bueno, voy a ir a esto que no me encanta, siento que es como que le abrimos la puerta al universo, bueno, ahora sí, muéstrame qué hay, ¿verdad? Y qué tengo para mí. Y me imagino que también lo has pasado en otro montón de aspectos de tu vida, ¿verdad? De cómo has tenido que volver a ese centro, a esa Meli y recordarte como qué es lo que yo quiero, quién soy, cuáles son mis valores. Porque muchas veces, bueno, ahorita estamos hablándolo en el ámbito profesional, pero ¿qué pasa también si lo hablamos en el ámbito personal, ¿verdad? Ya sea con relaciones de pareja, incluso con relaciones de amigas o de amigos, con familiares, ¿verdad? Que muchas veces estamos en lugares, poniendo el ejemplo laboral, donde no queremos estar, ¿verdad? Y que de pronto no va acorde a lo que somos y a lo que queremos. Y cuánta gente se queda ahí, ¿verdad? Sí, simplemente como para complacer también lugares. Muchas veces. Ajá. Yo creo que también todo esto de la profesión como tal, del periodismo, usted se va haciendo como un grupito muy, muy, muy pequeño de amigos, porque no todos van a compartir su misma agenda. Yo siempre he estado metida en los deportes y los deportes, los días más importantes son los fines de semana. Entonces todos, hey, que hay fiesta, no puedo ir. Y que hay una actividad, hay un cumpleaños, hay algo de la familia, ay no puedo ir si tengo que trabajar. Entonces al final usted se va quedando con los amigos que de verdad que tienen tu mismo le apoyan o se lo apoyan. Ajá. Le dicen, ay, yo entiendo, o sea, usted no va a ir a ninguna fiesta, pero yo siempre voy a estar ahí. Entonces el grupo se va haciendo cada vez más estrecho y la familia también, y entender eso es muy complicado. Y si la familia, a mi mamá le costó demasiado entender que yo no iba a estar en todos los cumpleaños el fin de semana. Eso le costó demasiado entenderlo. Porque no todos los horarios son buenos. Ahorita yo solo tengo un día libre, pero antes en el otro trabajo solo tenía día libre martes. O sea, ¿quién hace algo un martes? Nadie. Y ese era mi único día de espacio que tenía para ir a salir con mi mamá, lo que fuera. Y ahora es más complicado para encontrar pareja, porque de ahí la pareja cuando la voy a ver el fin de semana no puedo, tengo que trabajar. Claro, y no te la puedes llevar tampoco con vos a cubrir un evento. Ay no, porque presa también. Entonces es tu trabajo. Es muy difícil. O sea, el hecho también de forjar el camino y de esa figura que yo quiero como novio me ha costado mucho. Y entonces son momentos donde he estado mucho rato sola, buscando tal vez la oportunidad de, bueno, sí, este muchacho me parece bien, pero le molesta mucho mi horario, mi agenda. Claro, es que, no, o sea, si lo pensás, es bien complejo, ¿verdad? Sí. Porque
la mayor parte del tiempo estás trabajando. Pero lo que hablabas hace un rato, Meli, que vos decías como, bueno, cuando salí de la radio me di cuenta de que también hay otras prioridades. ¿Cómo ha hecho Meli como en el tiempo para ir logrando ese balance o ese equilibrio, ¿verdad? Como que vos decís, bueno, sí, yo necesito tiempo para ver a mi familia, para ver a mis sobrinos, incluso para tener un date, ¿verdad? Para Sí, salir y no solo no sé, una persona que vos puedas decir, bueno, este puede ser un prospecto, sino con tus interesante. amigas. Como Sí. decir, no sé, me quiero ir a tomar un café o me quiero ir a tomar algo en la noche o ir a cenar. ¿Cómo ha sido ese transitar tuyo, verdad? Como de desapego, porque cuando uno es workaholic o le encanta algo demasiado Sí, y te ese es metes mi en eso, problema. no es tan fácil salirse de ahí. No, es muy difícil y ese siempre ha sido mi problema. A mí me encanta trabajar. Yo por eso, usted me decía, si usted pudiera describirse, yo diría, mi mejor descripción es que yo soy una persona muy trabajadora. A mí me encanta trabajar, porque valoro mucho el tener la oportunidad de trabajar en lo que a mí me gusta. Ujú. Pero también he llegado a un punto en donde yo digo, o sea, estoy tan cansada y tal vez tengo una actividad familiar y yo sé que si digo que no, mis hermanas me van a matar, entonces no, mejor ya voy, disfruto. Pero el hecho de tener también mi horario se hace aún más complejo, porque antes yo siento que tenía más posibilidades de salir, tal vez salía a las 5 de la tarde, podía irme a comer algo o algo así, no se madrugaba tanto el otro día, Ujú. pero ahora yo tengo que estar ya de pie antes de las 4 de la mañana, entonces se hace una jornada muy extensa y usted cuando termina de trabajar lo principal ¿Quieres y ir lo a mejor dormir? que quiere es ir a dormir. Ujú. Y yo siempre he sido súper dormilona, entonces yo digo, de ahí, ¿cómo voy a hacer? Me voy a quedar soltera toda la vida. Porque entre dormir y tener un novio, siempre voy a elegir dormir. Porque tengo Sí, que recuperar lo que yo no porque, duermo. ajá. Y mis fines de semana a veces me dicen, ay, ¿qué hizo el fin de semana? Solo tuve un día libre. Ujú. ¿Qué hizo el día libre? Ah, vi partidos. ¿Qué? ¿No se cansa? Y yo, no, es que tengo que hablar después de los partidos. Entonces, por eso yo digo, necesito a alguien que de verdad sea o demasiado apasionado por los deportes o Sí, no igual tengo que idea, vos. porque si no, la vida se me va a pasar por delante y me va a quedar sola. Pero eso no es algo que me dé miedo. O sea, no te No, afecta emocionalmente como para vos decir, bueno, necesito hacer un cambio en este momento. no, porque yo pienso que si se tiene que dar y la persona tiene que llegar, llega y ya. O sea, no lo voy a Ujú. buscar. No voy a poner todos los días en mis redes sociales, hay quien hace algo hoy solo para empezar a salir con hombres. Con alguien, Qué ajá. pereza. Para mí no hay nada más aburrido que poder salir con una persona y que usted simplemente por estar en la necesidad de buscar novio, usted se siente con una persona y no tengan nada de qué hablar. No tengan Ujú. como ninguna conexión, nada. Yo digo, debería estar durmiendo. Pero al final, Claro, pero es un poco también lo que vos estás clara de qué querés en alguien, ¿verdad? ujú, O en este caso en una pareja, ¿verdad? Como, ok, yo, lo que hablábamos, cuáles son mis valores, qué es lo que yo estoy buscando y lo que vos decís, bueno, tengo un horario complicado de trabajo, sí. mis pocas horas libres quiero dormir, y si es alguien que además de eso, de no entender esta dinámica, no genera como nada, ¿verdad? Esa química o ese interés que uno dice, bueno, o al menos que esté alineado con mi Sí, propósito de vida de alguna forma, ¿verdad? Porque siempre he escuchado eso de que es importante no que tengan los mismos sueños, pero que sí vayan encaminados similar, porque si es una persona que dice, no, mira, es que yo quiero todos los fines de semana salir a pasear, sí, ahí no de es. Meli está en transmisiones o está en partidos. ¿Hay alguna temporada en el trabajo que vos haces donde vos digas, bueno, en este tiempo por lo general el trabajo es como más tranqui y tengo más tiempo libre o no? No, siempre hay algo, porque siempre los programas tienen que continuar. Ujú. Entonces, aunque no haya torneos, siempre hay otro tipo de deportes, siempre quiera cubrir algo más. Entonces, yo creo que este va a ser ya mi formato de vida y ya eso no va a cambiar. Si Ujú. sigo por lo menos en la empresa donde ¿Dónde estoy, eso no estás? va a cambiar. Pero yo sí considero que ahorita uno dice, ay no, qué pereza, es que qué pereza estar saliendo, pero yo siempre he pensado que cuando usted de verdad encuentre una persona que realmente le llame la atención, se me va a quitar el sueño. Sí, O sea, yo voy a decir, vea, estoy tan cansada, pero quiero ir tanto. pero no importa. Sí, Me voy a pero dormir quiero 2 horas. salir. Sí, se me va a quitar el sueño porque yo la paso tan bien con esa persona que se me va a pasar el tiempo y yo voy a Ujú. decir, no, de verdad, no, no me importa, estoy cansada, pero puedo hacer el esfuerzo. Ujú. Pero eso solo si llega a la persona que realmente me llame la atención. Y yo he tenido en mi vida, pues no tantísimos novios, pero sí he tenido unos de larga duración. Y yo siempre les digo, bueno, esta es mi condición, este es mi horario, eso no va a cambiar.
listo. Esto es lo que le Son tus no ofrezco. negociables. Exacto, eso es lo que yo le ofrezco y eso no va a variar. Y ya llega un punto en donde sí he tenido de ahí que no, o sea, ya he tenido que decirles como, bueno, gracias por todo, pero no, porque ya empiezan a cambiar los objetivos de él o los gustos o que ya estoy cansado de su horario o que me quiero casar. Y yo ahorita lo tengo muy marcado en que yo no me quiero casar ni quiero tener hijos. Entonces quiero disfrutar mi vida así. Si yo encuentro una persona que vaya bajo esa misma línea, pues todo bien, pero si es una persona que ya con el tiempo me va a empezar a cambiar, ya no, entonces prefiero decirse de una vez que Claro, porque es que empieza a cambiar a Meli. sí, y empieza uno después a hacer cosas que usted ni tan siquiera se siente como Como, cómodo con eso, mm, ni tan siquiera cree en eso, ¿no? Entonces yo prefiero sí. ser, por eso yo le decía, yo Ujú. prefiero ser fiel a lo que yo soy, a lo que a mí me gusta, porque siempre lo he sido. Si yo siempre he pensado que para mí mi vida son los deportes así, eso siempre va a ser y no va a cambiar. Y es lo que te llena, digamos. Sí, Puede que en algún momento vos digas como, bueno, ok, ya, ¿verdad? Ya esta etapa pasó y quiero vivirlo, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? ajá. Porque lo que hablábamos el otro día es la Meli que sos hoy, no necesariamente es la Meli que fue hace un año o hace 5 años o hace, ¿verdad? Ujú, Y tampoco es la Meli que va a ser dentro de 5 años o dentro de un tiempo, porque siempre estamos en esa constante evolución, ¿verdad? Es como, yo siempre he pensado que la esencia y ese ser fiel a lo que yo soy va a ir dependiendo del momento de vida en el que yo estoy, ¿verdad? Porque hoy vos sos fiel a me gusta lo que hago y voy con todo con eso y no te cerrás a la idea de incluir personas en tu núcleo, ujú. nada más como de necesito que respeten esto, ¿verdad? Pero también es como, bueno, no sabemos qué va a pasar o quién va a ser Meli dentro de unos años, Sí, ¿verdad? porque la vida a uno le va poniendo pruebas y usted no sabe si va a cambiar de perspectiva o de opinión de aquí a 3 meses. Ujú, Si llega una persona que a usted le vuelca al mundo y usted dice, bueno, hasta, o sea, hasta no descarto ser mamá en algún momento, bueno, bien, claro. porque también uno no puede ir en contra de los sentimientos ni en contra del amor, Ujú, porque yo hoy puedo decirle, yo no quiero tener hijos, me da pavor el tema, pero sí podría negociar casarme, tal vez. ujú. Eso sí lo puedo negociar, pero tener hijos no, porque yo siento que ya yo cuidé a mi sobrino. Mi hermana quedó embarazada muy, muy joven y de ahí ella era muy joven y era muy loca. Entonces yo le ayudaba a cuidar a mi sobrino. Entonces yo siento que ya yo crié. Ya Ya pasaste mi por sobrino ahí. es mío. Entonces yo digo, ya yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es levantarse en la madrugada. Yo iba, lo sacaba de la cuna y se lo ponía a ella para que le diera de mamar. O sea, yo ya Wow. fui mamá. Ujú, Entonces yo le digo a mi hermana, ya yo lo viví, ya yo sé qué es eso. Y yo siempre he querido estar en lo que todo el mundo quiere estar como periodista deportivo, que son eventos muy importantes, que son mundiales, que es ujú, todo eso, porque solo hasta ese momento usted dice, bueno, por esto yo estudié, por esto trabajo tanto, y estar en esos escenarios, ahí es donde usted dice, bueno, yo trabajo para esto, ujú, para vivirlo, para sentirlo, y cambiarlo, solo porque una persona a uno le va a decir, mira, no me gusta tu trabajo, cambie de trabajo. No, ¿por ujú, qué? ujú. Esa es mi realización personal. ¿Y cómo vemos? Bueno, no sé si en tu círculo social lo has visto con conocidas o amigas, pero al menos en mi caso he visto mucha gente y creo que en algún momento a mí también me ha pasado que nos perdemos un poco de quiénes somos, ¿verdad? Lo que te decía hace un rato, perder mi esencia o perder esa fidelidad a lo que yo quiero Sí. por sentirme aceptada en un espacio, ¿verdad? Y qué difícil. Y hablando de eso, también quería preguntarte, porque para mí me parece súper curioso, lo que vos trabajás en medio de muchos hombres, ¿verdad? Y lastimosamente en la sociedad en la que vivimos, muchas veces a las mujeres nos ven como de, usted tiene que ganarse este lugar, ¿verdad? Ujú. Porque lo que decías, los hombres son los expertos y no estoy generalizando, pero así pasa muchas veces de, somos los expertos en deporte y esta chiquilla, ¿verdad? Porque a veces nos ven así como la chiquilla que viene a hablar de X. ¿Cómo has logrado vos mantenerte fiel a eso, ¿verdad? Esta soy yo, o lo que me decías ahora de los cambios, ¿verdad? Como que vos dijiste, no, no, un momento, esta soy yo, ¿verdad? Y Ujú. aquí voy a estar y me gano un lugar, no por si soy bonita o no, o si soy agradable o no, sino porque soy profesional y tengo mucho por aportar, ¿verdad? Que tampoco es,
a nivel profesional siento que las mujeres la tenemos más difícil de entrar a ese tipo de espacios. Sí, a veces es muy complicado. Yo recuerdo, sería primero mentirle si yo le digo a usted que en todo este camino de profesión y de intentar crecer como profesional, uno no llora, es mentira. Hay momentos en donde usted llora mientras nadie la vea porque usted dice, o sea, no lo soporto, son tan machistas. Ujú. En conferencias uno lo veía que tal vez uno preguntaba algo normal y el otro le preguntaba exactamente lo mismo porque ni tan siquiera le estaba prestando atención en lo que acababa de preguntar. Y yo recuerdo una vez que yo pregunté algo, ahí X, y después vino otro colega y le preguntó exactamente lo mismo, o sea, lo mismo. Y yo decía, bueno, pues, o sea, no está escuchando que yo estoy a la par preguntando lo mismo. Ujú. Y el jugador, excelente pregunta. Y yo, Es como, pero fui yo. sí, entonces son cosas tan pequeñas que yo digo, yo por esto no me voy a arrugar. Yo lo Ujú. digo así, o sea, yo no me voy a arrugar en temas así. Sí, porque Porque lo siempre va a haber tenés claro. machismo. Sí, pero siempre va a haber machismo. No en todos Ujú. los trabajos, pero en algunos sí hay. Pero yo siempre he tenido la bendición de Dios en que he tenido compañeros que siempre me meten el hombro. O sea, que más bien eran ellos los que me regañaban. Usted no puede decir esas cosas. Usted tiene que ir preparada y tiene que decir tal cosa porque ustedes las juzgan diferente. Y con Ujú. solo que una persona a usted le diga, ustedes las juzgan diferente, eso es una realidad. Sí. Entonces eso yo lo viví a lo largo de la carrera. Yo estoy siendo periodista así en un medio de comunicación desde el 2011. Entonces, ya yo he ido madurando a punta de golpes, a punta de ponerme a llorar, siempre que nadie me vea, porque me da mucha cólera y porque yo, digamos, me ha costado mucho forjar mi carácter. Yo siempre cuando me enojo, tengo tanto enojo que me pongo a llorar. Entonces me da un colerón porque yo decía, o sea, pero ¿por qué no voy a madrear a alguien? O sea, ¿por qué no puedo? Solo Porque lo tengo hago que llorar. llorando, exacto. Y eso me ha costado demasiado canalizarlo. Pero sí hay momentos en donde yo decía, no puede ser posible, o que a uno lo ponían a trabajar de más y a los demás, no, no, ahí cualquier cosa se la juega con tal temilla, y yo ahí como con 6 encima, y yo, qué cólera me da, pero yo siempre he pensado que usted no sabe para qué sirven esas clavadas. Ujú. Usted no sabe en qué momento puede hacer un trabajo, puede hacer una conexión, puede hacer algún tema. Yo siempre he pensado que por algo pasan las cosas. Cuando se dio la oportunidad de transmitir fútbol femenino, yo había estado muy ligada a fútbol femenino en la radio, pero no era como tan profesional como está ahorita. Y al final me desaparecí, o sea, no se volvió a cubrir fútbol femenino y después tuvimos la oportunidad de cubrirlo en el canal que dijeron vamos a transmitir los partidos en televisión abierta, es una nueva oportunidad y tal vez uno podría decir, ay, qué pereza, me toca a mí ese tema, qué aburrido. Y yo dije de una vez, de ahí no, démosle, o sea, usted no sabe las vueltas Ujú. de la vida. Y ahora me encanta el tema. Puedo decir que de verdad me considero junto a otras colegas también que nos hemos metido mucho y somos ya ahora sí como experimentadas en materia de, Ujú. y eso a mí me pone muy feliz porque al final usted es otro check más que usted puede agregar a su carrera que usted dice, bueno, si usted me pide tal tema, yo puedo hablar de eso con Ajá, porque propiedad. ya lo tengo. Exacto, porque ya lo Ya tengo. viví por ahí. Entonces ha sido un camino muy largo. He tenido pues experiencias horribles también con hombres o con incluso jugadores que a Ujú. uno lo vuelven a ver mal. Yo, o sea, ¿y usted ni juega bien? Pero son Eso cosas me encanta. que uno piensa y usted dice, o sea, a uno lo vuelven a ver como por debajo del hombro. Me había tocado también una oportunidad de que los jugadores era como, uy, y ni tan siquiera uno le contestaban las preguntas. Y yo decía, y usted jugó pésimo en el partido, me viene a hacer Ujú. esa cara así. O sea, más bien agradezca que yo estoy aquí. Sí, entonces era momentos donde usted también tiene que controlar todo. Ujú. Las sensaciones, uno como mujer tal vez es muy sentimental muchas veces y el trabajar con tantos hombres también a uno le ayudan a ser muy fuerte en ese tema de no llore. Simplemente usted va y hace tal cosa y vuelve con buena cara. Ujú. Entonces, el trabajar así con ellos y bueno, y con los que me ha tocado trabajar, que también ha sido una gran ayuda, ellos más bien me metían el hombro. O recuerdo Claro, una y te vez, enseñaban. sí, recuerdo una vez en la radio yo estaba súper niña, yo tenía que recién cumplidos 18, 19. Y me pusieron a leer y yo tenía una voz de bebé, así de niña, y mi jefe solo se me quedó viendo. Y al ratito otro compañero me dijo, venga acá, siéntese, me metió en una oficina y me hace, lea eso, usted tiene que encontrar su tono de voz, tiene que hablar como mujer, usted no es una niña. Entonces, eso a uno lo ayuda a crecer. Ujú. Porque peor hubiera sido que simplemente me vuelvan a ver y digan, ay no, Sí, no horrible, te le dijeran fue, nada. listo. Y ni tan siquiera uno le ayudan. Y usted sigue Ajá. hablando, sigue cometiendo los mismos Y no errores te estás dando y cuenta. nadie le ayuda. Porque Es lo ven cierto. ahí como, ahorita pasa, pero no. Entonces, yo siento que eso ha sido una de las experiencias más bonitas, el haber tenido compañeros también que a uno le meten el hombro y le ayudan. Meli, ¿y vos en todo este camino o sea, has necesitado algún tipo de acompañamiento, no sé, de mentoría, de terapias?
de leer, o sea, cómo ha sido ese proceso, digamos, como para ya ir cerrando un poco y poder contarle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, porque todos estos procesos, ¿verdad? Que yo sé que son más y no nos alcanza el tiempo para hablar de todos. ¿Vos qué tipo de ayuda has buscado o qué tipo de ayuda has sentido? El otro día algo me comentaste, pero me gustaría saber si ha ido como por ese lado, de pronto por la parte espiritual, ¿verdad? O lo que te decía, a través de ayuda, de terapias. ¿Cómo has ido encontrando esa valentía y esa fuerza para poder continuar y decir, ok, esto es lo que yo quiero? O en esos momentos de que te sentís decaída, decís, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos como esta fuerza de decir, no, yo salgo adelante, pero otras necesitamos como que alguien nos levante o nos dé herramientas, ¿verdad? Para poder decir, ok, ya tengo esta herramienta, ya puedo afrontar esta situación. Yo siempre he sido una persona muy espiritual, entonces siempre me he pues metido en todo esto. Cuando me siento mal, cuando no encuentro soluciones, respuesta, lo que usted quiera decirle, siempre busco a mi mamá, que es la que siempre me está diciendo, uno tiene que estar muy cerca de Dios, solo así usted se puede levantar, ni yendo a ningún lugar, porque usted al final está hablando con una persona. Si usted de verdad confía en que todo va a ser para bien, en que todo va a sanar y todo, entonces yo creo que mi mamá primero es una persona muy importante para mí. Ella es de las primeras que cuando me ve llorando es ya, se me seca la lágrima. Si yo siento que la personalidad de ella va muy ligada a la mía, porque ella es una persona que muchas veces no es de tantas emociones y es muy fuerte. Y ella ha sido un ejemplo para mí. Laboralmente, cuando han pasado situaciones complejas, difíciles, yo simplemente le escribo y ella me dice, bueno, pídale a Dios. O sea, ella me da su consejo, pero siempre me dice, pídale a Dios y que él le diga qué es lo que tiene que hacer. Y después yo siempre he pensado que cuando uno está muy abrumado y siente que todo se le va a venir encima, yo simplemente le digo, yo pongo este problema en tus manos, Dios, y si se tiene que cambiar o si el otro día usted se levanta con otro pensamiento completamente diferente, eso es porque ya él colaboró. Entonces yo siempre me he apoyado en eso. Para mí no hay nada más importante que siempre estar pegada a Dios. Y yo, bueno, yo lo comentaba a usted, a mí me encanta leer, me encanta leer. Uno de mis propósitos era leerme la Biblia, lo estoy haciendo, ahí voy, todos los días lo hago, porque lo estoy convirtiendo en un hábito, porque como no puedo ir a la iglesia, porque son horarios muy complejos y yo trabajo los domingos, entonces yo intento siempre estar apegada a Él, porque sin Él yo creo que no somos nada. Entonces siempre estoy muy, muy ligada a Él. Bueno, Meli, gracias por compartir eso, porque sé que son cosas como súper personales tuyas y al final de cuentas te hacen ser la mujer maravillosa que sos. De verdad que yo admiro muchísimo el trabajo que haces y quiero darte las gracias por haber venido hoy. Siento que siempre nos hace falta tiempo cuando grabamos episodios y me encantaría invitarte en otra ocasión y podemos hablar de otro montón de temas porque, ¿verdad? Podemos hablar de, si querés, de la parte profesional, ya más que la gente entienda cómo funciona, ¿verdad? Porque a veces es bien complejo. Uno dice, sí, el periodista, pero tiene todo un mundo detrás. Sí, no solo un mundo, tiene mucho trabajo, muy pocas horas de descanso, pero ya después todo lo que yo le decía, después usted ve los resultados y usted dice, bueno, yo para esto me preparé, estudié y no dormí para esto, para vivir esto. Pero bueno, me parece maravilloso. Así que gracias de Con verdad mucho por gusto. venir. Espero que esta sea la primera de muchas. Así va a ser. Tranquila, ya después me va a decir, no, ya no me escriba. Y bueno, quiero contarles que Meli se llama Melissa Alvarado. Muchas personas de pronto ya saben quién es y esa carilla conocida por ahí. Pero además de esta mujer apasionada que ya escuchamos y que conocimos, quiero contarles que Meli tiene algunos sombreros profesionales. Meli, como nos contaba hace un ratito, es periodista deportiva desde hace 12 años con conocimiento o expertise en fútbol femenino. Ha realizado coberturas en 3 mundiales, 2 de ellos han sido mundiales de selección mayor y 1 de la selección menor. Así que nada, las invito a que puedan seguir a Meli en su página de Instagram como M Alvarado Barrantes, ¿verdad? Para que vean como el contenido que Meli nos comparte por ahí. Y quiero cerrar con este versículo de la Biblia, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Y bueno, las invito a mantenernos conectadas, que sigas Auténticas Podcast a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio y YouTube.
Nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas, invitada especial Melissa Alvarado. En los controles, Federico Lang. Y es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.